En la mesa redonda que conducen Ileana Pineda y Gabriela Isa se desarrolló el tema prevención de desastres naturales, reducción de riesgos, en la que estuvieron como invitados los doctores Ana Luisa Quesadas Barahona, José Carlos Contreras Espinosa y Rodolfo Mendoza Hernández, quienes coincidieron en que sí hay avances en materia de prevención ante inundaciones, pero eso no asegura que Tabasco esté fuera de riesgo. Fortalecimos la cultura de la convivencia con el agua. Aún nos falta mucho, pero hemos avanzado de manera importante. A partir del 2007 nos vimos en la necesidad de ampliar nuestros horizontes de comunicación y de colaboración. Prueba de ello es que nos vinculamos íntimamente con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, desde luego con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y esta vinculación tan importante y tan sólida dio como resultado que el Estado de Tabasco cuenta con el Plan Maestro de Protección Civil, que es uno de los instrumentos de planeación y de promoción de la cultura para la gestión integral del riesgo, quizá el más acabado y el mejor diseñado y estructurado. Considero yo que a nivel nacional este instrumento fue construido con el apoyo, la orientación y la asesoría de expertos internacionales. De igual manera, esta experiencia nos obligó a ampliar la cobertura de los servicios de protección civil. Ahora se cuenta con un centro regional aquí en Planicie y 4 centros regionales que dan cobertura de servicio en materia de prevención, atención de emergencias y capacitación en protección civil a los 17 municipios del estado. Yo no podría afirmar que Tabasco está totalmente preparado para afrontar una contingencia. Estamos en un proceso de conformación donde todos los sectores, y sobre todo porque la gestión integral de riesgos es un asunto intersectorial. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el asunto de los atlas de riesgo, no es si existe o no un atlas de riesgo, es si existe, quiénes lo conocen, cómo lo están interpretando, para qué está siendo útil un atlas de riesgo. Un atlas de riesgo que no es útil para un estado, para un municipio, para una localidad, yo considero que no tiene ninguna utilidad. Un verdadero atlas de riesgo tiene que ver con un análisis de amenazas, con una identificación de las vulnerabilidades, no solo de las autoridades, sino de las propias comunidades que viven en zonas de riesgo. De nada sirve que las autoridades conozcan sin el apoyo, por ejemplo, de los delegados, de los comités que están en zonas de riesgo. Desde nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos una metodología más inclusiva, un poquito más social, que es más lenta, pero que, por ejemplo, en otros estados como en la península de Yucatán, ya con 7 años de experiencia, y en Chiapas, hemos aprendido a partir de la experiencia que todo resultado que queremos tener e incidir, necesitamos precisamente de la voluntad social y de la participación. Indudablemente que se ha avanzado, se han hecho cosas muy importantes, se han hecho estudios, se han hecho proyectos, se han realizado evaluaciones, se han realizado un sinfín de acciones tendientes, en primer lugar, a diagnosticar lo que pasó, a ver qué tanto afectó, pero que falta aún aterrizarlos. Eso es algo muy importante. Desafortunadamente, las personas que tienen que concretar esto, a veces no se enteran de lo que estamos haciendo nosotros los investigadores. Y entonces nuestra labor llega hasta plantear las posibles soluciones. De ahí a concretarlas hay un paso muy importante, que desafortunadamente no ha encontrado eco. Finalmente tenemos que llegar a una simbiosis, una comunicación plena, de que los políticos, al momento de que vayan a tomar decisiones, consideren los trabajos de investigación, de planeación, de propuestas que ya se han realizado. Y ya hay cosas muy concretas, cosas que relativamente pudieran sonar sencillas, pero que significan mucho para la población. Y sobre todo lo que decían mis compañeros que antecedieron en la palabra, evitar que la gente siga construyendo en lugares bajos.
La doctora Quesadas Barahona, de Proyectos Estratégicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, comentó que la gestión integral de riesgos es un asunto que involucra desigualdad y pobreza. No es que la gente quiera vivir en una zona baja, es que no tiene una capacidad económica para pagar una casa en zona alta. Entonces nos remitimos a que el asunto de la gestión integral de riesgos pues es un asunto que tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la marginación, con problemas estructurales del desarrollo que no se han resuelto. Y si seguimos entonces dándole vueltas, que solo es un asunto de protección civil, y no nos ponemos a pensar y actuar a que es un asunto que tiene que ver con el desarrollo social, colectivo, sostenible de una sociedad, pues vamos a estar muy lejos de realmente reducir los riesgos. Por su parte, el doctor Contreras, de Planeación y Concertación Sectorial de Protección Civil, ve como ineficiente el manejo de las políticas públicas, así lo refirió. Todo esto es un proceso que ha evolucionado y yo considero que su origen lo tiene, desde luego, una inadecuada aplicación y gestión de políticas públicas. Para que sea una política pública eficiente, se debe contemplar la agenda social, primero, que son las demandas sociales, los requerimientos de la ciudadanía, y a partir de ello construir una agenda de gobierno, que para algunas personas le pueden llamar, algunos politólogos, la plataforma electoral. Pero plan de desarrollo, plan de gobierno, plataforma de gobierno que no esté articulada o vinculada a la agenda social, lamentablemente se vuelven dictaduras o aristocracias rancias, ¿no? Me llama la atención la parte del atlas de riesgo. ¿Ya tenemos un atlas estatal de riesgo? ¿Existía y ya está actualizado? El que nosotros habíamos venido manejando o trabajando con un atlas de peligros. El atlas de peligro en su escala es muy general, no nos podía determinar la precisión que requiere un estado tan altamente vulnerable por fenómenos hidrometeorológicos como por fenómenos químico-tecnológicos en Tabasco. Ya está, se puede consultar. Se lo va a tener que mandar una copia, mándesela a los de SOTOP que dicen que no existe. No, desde luego que sí. Lo que pasa es que no es una copia, no es un documento que podríamos, digamos, archivar en una biblioteca, es un software. Y este software tiene una plataforma informática general de todo el territorio. Y con la información que nos ha proporcionado Conagua, con la información que nos ha proporcionado Pemex, con la información que nos ha proporcionado el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el sector salud, el sector educativo. Esta plataforma se le van integrando una herramienta tecnológica que se llaman Shapes. Entonces vamos integrando toda esta información y si nosotros, alguien nos solicita un dictamen de análisis de riesgo para construir o desarrollar un fraccionamiento, nosotros utilizamos esta herramienta, este software, para identificar si hay ductos de Pemex, si hay servicios educativos, si hay obras de Conagua. En su momento, el doctor Rodolfo Mendoza, de la Red Académica de Desastres en Tabasco, Colegio de Posgraduados, considera que hace falta capacidad de la gente que llega a los cargos públicos. A los cargos públicos que están encargados de la protección civil, lleguen personas que tengan la capacidad, el conocimiento de qué cosa es lo que van a hacer en un momento de contingencia. Desafortunadamente, lo que pasa o lo que siempre ha sucedido es que al momento de que está la contingencia empezamos a querer aprender. Sí. Entonces yo les decía, y termina el ejército. Claro, termina el ejército poniendo orden, ¿no? Sí. En varias de las cosas, hasta en protección civil. Debe de haber una especie de preparación, una escuela de especialistas, pero además de que desde los primeros años de la educación aquí en Tabasco, se les vaya preparando a los niños que el agua es un elemento vital, que el agua es nuestro aliado, que el agua es nuestro amigo o nuestra amiga.
Finalmente, los especialistas surgieron en construir nuevos métodos que prevengan de posibles inundaciones y sobre todo analizar las herramientas con las que se está trabajando. Se tiene que construir una nueva ley de protección civil, en las que se destacan, entre otras cuestiones, la gestión integral de riesgo como una promoción cultural. Segundo, la transferencia de riesgos, el servicio civil de carrera, los seguros rurales, el fortalecimiento municipal, la capacitación, entre otras de estas 15 plataformas. Ya tenemos un documento, lo hemos compartido con la Comisión de Seguridad, Protección Civil y Procuración de Justicia de la Cámara de Diputados, lo hemos compartido ya con algunos colegas universitarios. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre esta nueva normatividad que nos obliga y nos impone las condiciones en las cuales se está viviendo. Entonces, sí. Es importante el aspecto de prevención. Entonces, para ello es necesario el tema de la cultura del agua, que como mencionaba anteriormente, se iniciara desde los primeros años de la escuela de los niños, pasando por la primaria, la preparatoria e indudablemente materias relacionadas con la convivencia del agua en Tabasco a nivel universitario, y la carrera de prevención de riesgos e inundaciones en Tabasco. El asunto no son los qué, sino los cómo. No es voy a hacer un programa para disminuir el riesgo en tal comunidad, es cómo se está haciendo, cómo se está evaluando esa política pública. En los países más desarrollados, por ejemplo en Canadá, en Suiza, ya se está pensando en evaluar sistemáticamente qué están haciendo los políticos, cómo lo están haciendo, cómo se está generando una política pública. No solo es que se genere, sino cuál es el impacto que está teniendo. El asunto de la participación, yo siempre lo he dicho, lo insisto y lo voy a repetir. El día que tengamos una sociedad más participativa, más preventiva, vamos a tener mejores resultados. Se están organizando. El asunto es que no los estamos tomando en cuenta, y las cosas que no se toman en cuenta y que no se reconocen tienen poca capacidad de replicarse o reproducirse. Por ejemplo, aquí en Naciones Unidas, en el PNUD, tenemos un asunto de laboratorio de política pública, que las cosas que han funcionado en contextos determinados como buenas prácticas, eso se genera a través de 3 años como insumos, como experiencias de posibles políticas públicas que puedan tener resultados, pero son cosas que ya han funcionado en lo local, en lo social. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.